WSUA 1260 AM, Miami. Radio Caracol 1260 AM, Miami. Bueno, seguimos con ustedes aquí en Caracol Ayuda y vamos a saludar a nuestro invitado. Está con nosotros Carlos González. Él es un periodista, pero además ha presentado un documental. El documental se llama Ceasefire Zone y estamos hablando de la situación de Rusia. El hecho de que parece que quiere reconquistar todos esos terrenos que tenía en la época de la Unión Soviética. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Mucho gusto estar con ustedes. Primero, ¿qué te motivó a hacer este documental? Bueno, varias cosas. En primer lugar, yo estaba basado en Praga, trabajaba en esa época como corresponsal de una cadena latinoamericana, además trabajaba para algunos medios locales, y cuando empezó la crisis del Euromaidán, es decir, la revolución que terminó básicamente con la deposición del presidente prorruso de entonces, el presidente Yanukovych, empezamos a monitorear muy de cerca la situación porque obviamente fue un conflicto que empezó a suceder a las puertas de Europa, literalmente. Entonces, a medida que fue escalando la situación, nosotros nos fuimos preocupando más, independiente de que en América Latina pues seguía siendo un tema distante todavía. Nosotros decidimos viajar a la zona del Donbass cuando estalló la guerra, es decir, ahora en abril se cumplen 3 años del estallido de la guerra, y nosotros, bueno, hace un año atrás cuando yo hice mi última salida a cuadro, literalmente desde el Donbass, y terminé mi cobertura, decidí que iba a poner todas las piezas en orden y a armar un documental para que no se olvidara lo que, valga la redundancia, se ha convertido en una guerra olvidada, como se le suele, digamos, decir en muchos medios en estos días. ¿Y ustedes querían que la gente viera lo que estaba sucediendo en esa zona del mundo? Sí, efectivamente. Nosotros vimos, obviamente, como te podrás imaginar, muchas cosas muy dramáticas, muy tristes, ¿no es cierto? Como en todo conflicto, siempre la población civil resulta ser la más afectada, ¿no? Evidentemente hay cierta tensión de organismos internacionales, de fundaciones humanitarias que prestan ayuda a la población civil. Hoy día hay cerca de 1,5 millones de personas desplazadas dentro de Ucrania. Además hay varios refugiados que se han tenido que ir del país, es decir, viven en este momento en condiciones absolutamente infrahumanas en otros rincones, digamos, del mundo, ¿no? Probablemente Rusia ha sido el país que han escogido como destino más digamos, por razones obvias, porque muchos ucranianos de la zona este son rusoparlantes, entonces se sienten, digamos, inclinados a refugiarse en países donde se pueden culturalmente sentir un poco más integrados. Pero, por otro lado, también, y como bien mencionabas al principio, una de las razones que nos motivó a nosotros es también tratar de llamar la atención de sobre lo que está pasando en materia, digamos, de política expansionista de Rusia hacia otros países, ¿no? No es secreto que el Kremlin tiene una política bastante clara y bastante, digamos, evidente y agresiva de recuperar lo que fuera su órbita de influencia bajo la época de la Guerra Fría, es decir, cuando todavía la Unión Soviética existía. Hoy día Rusia se lo puede permitir. Yo siempre hablando con colegas periodistas que están en la zona, insistimos, digamos, en este tema, ¿no? Hoy día militarmente Rusia está bastante preparado, se ha digamos, preocupado además de torear, digamos, si lo decimos de una forma popular, a la comunidad internacional, de confundir a la comunidad internacional para esquivar sanciones, esquivar, digamos, agresiones de algún tipo. Y bueno, el último ejemplo y el más claro, digamos, del intervencionismo, del expansionismo ruso que hemos podido ver en los últimos meses ha sido la mano negra, como digo yo, de Putin en las elecciones aquí en Estados Unidos. ¿Cuál es el sentir de la gente? Porque me imagino que a lo largo de estar produciendo este documental, no solamente estabas viendo la parte política, sino lo que estaba aconteciendo en el terreno y lo que dice la gente que vive en las áreas afectadas. ¿Qué es lo que más te ha impactado de todo lo que viste? Así es, bueno, aunque ahora recién te estaba hablando del aspecto político y me fui un poco en esa línea, nuestra cobertura siempre estuvo más enfocada al aspecto humano, te lo tengo que decir. De hecho, la película no es una película de acción, no es una película de guerra, tampoco es digamos, un recorrido por las trincheras, sino que quisimos salirnos un poco del análisis político y ver lo que te menciono, es decir, el sufrimiento humano para entender de una forma más profunda qué es lo que siente la gente, y ese es el reflejo, digamos, de
que se ve en este documental. Ahora, muchas experiencias, te podría hablar de muchas situaciones bastante dramáticas, ¿no? Una de ellas, se me viene a la mente, fue en la época que nosotros estábamos cubriendo la guerra en el Donbass, es decir, estábamos en la ciudad de Donetsk, que es el bastión de los rebeldes, y una de las zonas más castigadas, obviamente, por la guerra. Había mucha confusión. Nosotros fuimos en un periodo de lo que técnicamente se le conoce como entreguerras, es decir, hubo dos pactos, dos protocolos de posición de armas, el protocolo de Minsk I y el protocolo de Minsk II. Entre medio nosotros viajamos porque era la época más segura, entre comillas, para poder digamos, cubrir un acontecimiento como este. Se abrieron canales, corredores humanitarios, los periodistas podíamos pasar un poco más libremente. Sin embargo, nos detuvieron bajo sospecha de estar espiando para una potencia occidental. Nosotros estábamos ya, era la tercera o la cuarta vez que viajábamos a Donetsk, y estábamos con cierto, no protección, pero sí teníamos cierto acuerdo con un batallón de cosacos, los cosacos del Don, que dicho sea de paso son bastante valientes, tienen fama de ser muy aguerridos, entonces se meten a cualquier parte, ¿no? Y bueno, nosotros sentíamos cierta libertad de movernos, obviamente con todos los permisos en regla y todo, pero teníamos cierta libertad a diferencia de otros medios occidentales, porque nosotros representamos un medio latinoamericano. Entonces también despertaba ciertas simpatías en los rebeldes que habían. Entonces se imaginaban que nosotros teníamos cierta inclinación por los regímenes de izquierda, ¿no es cierto? Siempre hablan del Che Guevara, o sea, tenía una visión de América Latina un poco más romántica. Entonces eso nos da cierta protección. Sin embargo, en un descuido, en esa confusión, digamos, que se produce en estas situaciones de guerra, nos detiene otro batallón y nos encuartelan, nos encarcelan, digamos, bueno, tuvimos una jornada en el cuartel general de las milicias prorrusas, y afortunadamente nosotros dejamos prendida la cámara durante todo el arresto hasta el principio del interrogatorio, ya digamos, bueno, obviamente rodeado por milicianos absolutamente armados hasta los dientes, y esa es una de las escenas, diría yo, bastante más dramática, más importante de nuestro documental, porque con cámara oculta pudimos registrar todo ¿cómo te diría? El susto que pudimos nosotros sentir en ese momento, y también la incertidumbre que podía haber pasado, que podía pasar con nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que se puede esperar con todos estos movimientos y con todo lo que está pasando? Y de pronto, ¿qué es lo que no entiende la comunidad internacional en el marco de lo que explicabas, de lo que está tratando como que de hacer tras bambalinas Rusia? Bueno, eso es bastante difícil de analizar en estos días, precisamente, donde hay bastante incertidumbre en materia de cómo va a reaccionar la comunidad internacional ante este nuevo orden, digamos, que se está generando, esta nueva, digamos, serie de nuevas alianzas que están produciendo en el mundo a raíz de la llegada de un nuevo inquilino a la Casa Blanca, ¿no? Ayer vimos a la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas hacer una condena bastante dura por el intervencionismo ruso en Ucrania. Sin embargo, el presidente Trump no ha guardado silencio, así no ha dicho nada en esa misma línea, lo que resulta inquietante, ¿correcto? Siempre ha sido Estados Unidos un aliado de Ucrania. Ucrania es un país que ha iniciado un proceso, digamos, de acercamiento a las estructuras euroatlánticas, a la Unión Europea, a la OTAN, si bien están bastante lejos, ¿no es cierto?, de conseguirlo todavía, por varias deficiencias, digamos, en materia, digamos, de corrupción y otros factores que influyen para que no sea todavía este país aceptado de pleno derecho en las estructuras occidentales. Sí es un país que vota, digamos, en conjunto con Estados Unidos y con el Occidente en las instancias internacionales. Por lo tanto, es de esperarse que la comunidad internacional, al menos la comunidad occidental, sea más activa a la hora de condenar lo que está pasando en Ucrania, digamos, con este intervencionismo ruso. Yo digo claramente porque nosotros cuando estábamos en Donetsk, y ese es uno de los grandes mitos que muy poca gente, digamos, ha podido probar. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer milicianos rusos. De hecho, aparecen en una de las escenas de nuestro documental, aparecen entrevistas y testimonios de soldados regulares rusos que están actuando, digamos, con instrucciones bien claras de Moscú en el Donbass.
¿Dónde se puede ver el documental, Carlos? Buena pregunta. Nosotros tenemos ahora una campaña que hemos iniciado precisamente para recolectar fondos para familias que han sido, digamos, afectadas por la guerra, ¿no? Familias que hoy día están desplazadas dentro de su propio país. Y apenas terminemos esta campaña, que va a ser aproximadamente en un mes y medio, vamos a hacer la presentación oficial en varias ciudades acá en Estados Unidos y en Praga, en República Checa, que es de donde nosotros cubrimos toda la guerra y donde vive además, dicho sea de paso, mi camarógrafo, porque en abril se cumple el tercer aniversario del estallido de la guerra. Entonces queremos hacerlo también coincidir con este aniversario. Así que bueno, pero a tu audiencia se lo haremos saber a tiempo. Claro que sí, me imagino que te pueden seguir también por las redes sociales, ¿no? Claro, nosotros tenemos una página web donde aparece información sobre el documental, que es ceasefirezone.com, y estamos en Facebook, Twitter, en todas las redes sociales, y además estamos con esta campaña que te menciono en Indiegogo, que es una plataforma, digamos, para recaudar fondos para causas o para, digamos, proyectos de este tipo, ¿no? Así que los invito también a visitar nuestras páginas y van a encontrar bastante información también. Y bueno, mientras sale al aire, por lo menos tener una idea de cuál es la línea, digamos. Pero sí te reitero que no es una película de guerra, es más bien un testimonio muy crudo, humano de la gente, ¿no? De las víctimas de este conflicto. Pues muy bien, estaremos pendientes de toda la información. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti por esta oportunidad.